Muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Brasil inician las campañas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. El mandatario de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, busca su cuarto mandato no consecutivo y arrancó con un mitin en el estado de Sao Paulo, mientras su rival de ultraderecha, Flavio Bolsonaro, lo hizo desde Copacabana. En Cisjordania ocupada se cumplen 7 días consecutivos desde que un padre y su hijo junto a la familia de su vecino están sitiados por colonos israelíes en la aldea de Qusra. Los palestinos denuncian un intento de expulsarlos de sus tierras. Tenemos análisis. En Indonesia aumentan a 53 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,7 que azotó al país este sábado. Al momento, más de 5.000 habitantes de la isla de Flores permanecen desplazados y los daños estructurales son considerados graves, mientras continúan las labores de búsqueda y de rescate. Empezamos con información de la región latinoamericana. En Brasil iniciaron los actos de campaña para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. El mandatario de izquierda Luis Inácio Lula da Silva y su rival de ultraderecha Flavio Bolsonaro realizaron este domingo sus primeros mítines y lo hacen bajo la sombra de Donald Trump. El presidente estadounidense ha mostrado abiertamente su apoyo al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Mientras Lula da Silva, de 80 años, busca obtener su cuarto periodo no consecutivo. Nos amplía desde Río de Janeiro nuestra corresponsal Valeria Zacone. Arranca oficialmente la campaña electoral en Brasil. Hoy prácticamente todos los candidatos a la presidencia tienen actos en diferentes ciudades del país. En Río de Janeiro es el caso de Flavio Bolsonaro, que ha elegido un reducto de los bolsonaristas, la playa de Copacabana, para lanzar la campaña electoral. Lula hace lo mismo casi a la misma hora en su bastión político en San Bernardo del Campo, en el interior del estado de São Paulo, donde arrancó su carrera como sindicalista. Es importante recordar que para ambos es muy importante hoy mostrar la foto de mucho apoyo. Los dos han elegido lugares en los que se sienten cómodos para poder mostrar que tienen a muchos seguidores. Una preocupación que no fue tan fuerte en 2022, cuando Lula simplemente visitó una fábrica de coches y Jair Bolsonaro visitó la ciudad en que recibió la puñalada Juiz de Fora. Además, la campaña arranca con el recelo de una intervención política por parte de los Estados Unidos en la misma semana en que la administración de Trump ha publicado un video en las redes sociales en que defiende que prácticamente América Latina es un área de influencia que no pueden perder y que necesitan dominar. La reacción del gobierno de Lula ha sido muy firme, han criticado esa diplomacia de patio, como la han llamado, y han lanzado medidas de reciprocidad para responder a los aranceles que Trump volvió a imponer a mediados de julio. Lula intenta repetir la defensa, la estrategia de defender la soberanía que le ha reportado muchos apoyos en la intención de voto, y la última encuesta de Quaes muestra que Lula tendría, si fuesen hoy los comicios, un 43% en la segunda vuelta frente a un Flavio Bolsonaro con un 40%. Y ahora vamos a Cisjordania ocupada. Este domingo se cumplen 7 días consecutivos de asedio por parte de colonos israelíes contra familias palestinas de la aldea de Qusra. El ejército de Israel declaró zona militar cerrada el área donde se sitúan las viviendas, luego de que colonos levantaran una carpa frente a varios hogares. Y para analizar el tema, saludo con mucho gusto a Javier Aboueid, quien es politólogo y magíster en diplomacia. Ha sido asesor del equipo negociador palestino desde 2008, año en el que se incorporó al Departamento de Asuntos de las Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina. Bienvenido y gracias por la comunicación. Encantado, Elena, muchas gracias.
Hablemos, por favor, de cuál es la situación actual en esas aldeas de Cisjordania asediada por colonos y por qué es distinta a otras ocurridas en este territorio palestino ocupado por Israel desde hace ya años. Elena, yo creo que lo más importante acá es entender de que la violencia de los colonos israelíes es un elemento diario. Esto no es un elemento aislado. Acá estamos hablando que diariamente se cuentan 10, 15, 20 ataques de colonos israelíes, en gran medida protegidos o en coordinación con las fuerzas del ejército israelí, es decir, las fuerzas de ocupación israelíes. Y lo que queda de manifiesto es que acá lo que se está haciendo es la implementación de programas de gobierno. Es decir, es imposible pensar que un Estado como Israel, que es capaz de asesinar blancos en el medio de Irán, en Siria, en Líbano, en Sudán, en cualquier parte hasta el momento que ellos han querido, no sea capaz de sacar a 20 colonos armados que están rodeando a estas familias. Lo que hacen estos colonos es ilegal incluso bajo la ley israelí. Sin embargo, acá se demuestra una vez más que son los colonos quienes imponen la política israelí cuando se trata del territorio ocupado palestino. Las imágenes no mienten y los colonos israelíes, como bien usted dice, son los que mantienen sitiadas las aldeas, pero el ejército israelí está presente. ¿Qué hace o qué no hace el ejército en esta zona? Lo decimos porque se supone que deberían de parar estas actividades y sin embargo no ocurre. Hay imágenes donde los vemos comiendo, incluso fumando con los colonos como si estuvieran entre amigos, incluso. Elena, una cosa importante es que muchos de los soldados son colonos. Y eso no solamente va en el caso de los soldados, sino que también los ministerios más importantes, relevantes a la situación de Cisjordania ocupada, están también tomados por colonos, particularmente el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que es la persona encargada del territorio ocupado por parte del gobierno israelí, que es una persona que está impulsando la anexión de territorio abiertamente y que sus principales electores, esto no se debe separar de las elecciones en Israel que vienen en 2 meses, sus principales electores son precisamente esas personas. Ahora, indudablemente, esto demuestra también la fuerza que tiene el gobierno israelí cuando estamos hablando que incluso una de las casas que están siendo cercadas en Qusra es de un ciudadano norteamericano. O sea, es decir, Estados Unidos, por un lado, financia gran parte de las actividades del ejército israelí, pero por otro lado no es capaz de poder sacar el asedio de colonos israelíes en contra de sus propios ciudadanos. Justamente vamos a ir más adelante con el tema de Estados Unidos, pero primero quisiera que nos hablara acerca de que los soldados israelíes además declararon esta zona militar cerrada al norte de la Cisjordania ocupada. ¿Qué intenta el ejército de Tel Aviv con esta zona militar cerrada cuando sabemos que hasta el momento ha servido solamente para impedir el paso de activistas y de periodistas, pero no para impedir que sigan ocurriendo estas actividades de invasión, de asedio y de agresiones? Es un punto muy importante, Elena, el que usted está planteando. Por un lado, el gobierno israelí ha armado estos grupos de colonos. Acá hay decenas de miles de armas que han sido entregadas abiertamente por el gobierno israelí, particularmente por parte del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es otro colono más. Y eso después ha llevado a que hayan decenas, algunos dicen centenares, pero yo prefiero ser un poco más conservador, decenas de milicias de colonos israelíes que actúan de esta forma. Declarar a esta zona militar cerrada tiene que ver solamente con un elemento. El Israel no tiene la intención de detener a estos colonos. Los colonos son fácilmente identificables y según activistas israelíes y periodistas israelíes, se sabe exactamente quiénes son esos colonos, pero no los van a ir a detener como detienen a los palestinos. Es por eso que organizaciones como Amnistía Internacional se refieren a lo que sucede en Palestina como apartheid, por cuanto hay dos sistemas legales en paralelo, uno para judíos israelíes y otro para palestinos, cristianos y musulmanes. Por ende, ellos dicen que van a cerrar esto que como una zona militar cerrada, pero los colonos siguen entrando. Los que sí se ven afectados son la prensa, que no puede ingresar, la prensa internacional particularmente, así como activistas internacionales e incluso activistas israelíes que se han acercado para poder entregar alimentos a estas familias. Ellos son los israelíes a los que no se les permite el ingreso, pero no se sacan los colonos que están cometiendo estos ataques. Alimentos que según los últimos testimonios se terminarían ya el día de hoy, es decir, ya para los demás días no tienen manera de subsistir o de alimentar a sus propios hijos. Dicho esto, Estados Unidos, país históricamente aliado de Tel Aviv, en voz de su embajador en Israel, llamó incluso terroristas a los colonos. ¿Estamos presenciando quizá un cambio de postura de Washington sobre los actos de los colonos israelíes en territorio palestino?
Yo creo que puede ser muy prematuro pensar eso. Lo que sí se debe saber en cuanto a Estados Unidos es que la opinión pública de los Estados Unidos, así como en gran parte de Occidente, ha cambiado. Hoy en día, por primera vez, más de un 60% de la población norteamericana ve con ojos negativos a Israel y apoya el fin de la ocupación israelí. Eso es algo que se da de forma prácticamente abismante en el Partido Demócrata, los seguidores demócratas, pero incluso también en los seguidores republicanos, particularmente los menores de 35 años, y en el grupo del sector más conservador o los que se conocen como America First o Estados Unidos primero, que son una parte muy importante, por ejemplo, vinculados al vicepresidente J.C. Vance en los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, había sido un protector de los colonos. Él apoya la colonización en general, él no está en contra de la colonización. Sin embargo, se ve tan presionado por estos sectores que tiene que hacer alguna clase de declaración. Sin embargo, bajo Mike Huckabee, Estados Unidos actúa prácticamente como una ONG, más que como la superpotencia que financia, en este caso, las actividades de Israel en territorio ocupado. Le agradecemos enormemente a Javier Abouyed por haber platicado con nosotros en France 24 y hasta la próxima. Encantado, Elena, muchas gracias. En Indonesia, en otros temas, aumentaron a 53 las víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,7 que azotó al país este sábado. Al momento, más de 5.000 habitantes de la isla de Flores, que fue el epicentro del sismo, permanecen desplazados y los daños estructurales son considerados graves. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y de rescate. Indonesia sufrió entre el sábado y el domingo 3 movimientos telúricos de magnitud superior a 6. Aquí los detalles. Daños y destrucción en Indonesia después del mortífero terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la región oriental de la isla de Flores en la madrugada del sábado. El ruido fue fuerte, atronador. Pensé que alguien me estaba despertando y cuando me desperté era un terremoto. Salimos fuera y el ruido se hizo más fuerte. Nunca había sentido un terremoto como este. El potente temblor obligó a evacuar este hospital. Algunas paredes del edificio se derrumbaron, esparciendo suministros y medicamentos por todas partes. Los pacientes deben recibir tratamiento en tiendas de campaña improvisadas en el exterior. Creo que la situación actual es muy preocupante. Pueden ver por ustedes mismos cómo los pacientes de aquí tienen que dormir en estas condiciones. Hace frío y antes estaba lloviendo. Estaba a punto de darme una ducha y prepararme para ir al trabajo cuando de repente se produjo el terremoto. Mi nieto estaba fuera, así que corrí a salvarlo. Lo protegí con mi cuerpo y fui yo quien resultó herida cuando se derrumbó la casa. Las autoridades indicaron que decenas de residentes resultaron heridos y advirtieron que el número de víctimas mortales aumentaría debido a los deslizamientos de tierra que han aislado a algunas aldeas remotas. El epicentro se situó a 68 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El archipiélago de Indonesia cuenta con más de 17.000 islas y está situado sobre la falla geológica del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo cual los terremotos son frecuentes. Mientras tanto, en Colombia el luto continúa, pero también las labores de rescate y la esperanza. Abrazada a su mascota, Lenny Ruiz perdió la vida mientras que su perro Salomón logró sobrevivir de forma inexplicable tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes. Y en medio de la tragedia, historias como esta de duelo y de esperanza se cruzan con la incansable labor de auxilio en el país sudamericano. En tanto, el Hospital Veterinario Público de Pereira trabaja a toda marcha para salvar a los más vulnerables. Ampliamos en el informe de Tassi Lanza. Abrazada a su mascota, Lenny Ruiz perdió la vida en el terremoto que golpeó a Colombia el lunes. Salomón, un perro ciego de 12 años, sobrevivió. Michael Ruiz, hermano de Lenny, se encontraba en Pereira el día del sismo y desde allí viajó a Cali para saber cómo estaba su familia. Como te digo, yo iba llorando en todo el camino, llego, como te digo, al edificio y me encuentro con una escena pues impactante, el edificio caído, muchas personas ayudando a mover escombros. Michael describe cómo su hermana protegió a su mascota. Que mi hermana dio la vida por él porque lo tenía protegido contra el pecho y toda la infraestructura cayó encima de ella. También en Pereira, el Hospital Veterinario Público funcionó a plena capacidad este sábado, atendiendo las 24 horas a las mascotas heridas por el terremoto. Estamos realizando
ortopedias, imágenes diagnósticas, estamos realizando todos los procedimientos. Solamente el día de ayer se realizaron 8 cirugías de alta complejidad aquí en esta sede. Las familias de las mascotas destacan al personal. Él ya está muy viejo, ha recorrido muchas veterinarias y aquí toda la información que dan es súper útil, súper correcta. No, aquí es maravilloso y que sea gratis, pues es una bendición. Cuando lo traje me dijeron, no, tranquila, no tienes que pagar absolutamente nada. Además de la atención médica, el lugar se transformó en un centro de distribución de alimentos para mascotas que son donados. Allí entregan los suministros a refugios de animales y residentes locales, así como de las afueras de la ciudad. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.